¿En qué momento os levantáis y decidís montar una pizzería? Este momento disfrutón de me voy a tomar una buena pizza con una buena cervecita, un buen vino. Entonces apareció Grosso, un reto importantísimo porque la principal característica de una pizza napolitana es que tiene un índice gluténico mayor. La gente nos decía, no se os ocurra no abrir por las tardes a dar croissant con café. Bueno, y nos lo estuvimos planteando. Y nos ves a Gui y a mí haciendo pruebas de croissant con café y yo, hasta que dijimos, ¿pero qué coño estamos haciendo? ¿Cuáles son los mayores retos del sector de la restauración? O te renuevas o mueres. Innovar, pero ser fiel a tu identidad. Yo me pongo a pensar que han pasado 8 años y realmente para mí parece que han pasado 25. Ha sido duro, ¿eh? Pero es importante que esto no lo pasemos así de puntillas. Desde el primer día teníamos cola en la puerta. Para que Grosso tenga 50 puntos de venta abiertos, hemos tenido que sufrir mucho en todos los sentidos, a nivel personal, profesional. ¿Cuánto importante es asociarte bien? Hemos tenido nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos, hemos reído, hemos llorado. ¿Tenéis pacto de socios y tal o no? Estamos en ello. Firmarlo ya. Roy y yo tenemos una cosa muy buena que es que nos decimos todo. Claro, después de los vinitos luego os decís todo. ¿Y alguna vez en todos estos años habéis dicho hasta aquí? Muchas. No, es oro todo lo que reluce. Yo en mi caso ha habido un momento en el que casi me superaba. Pero la pregunta es... ¿En qué nos tomamos una copa de vino? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Tómatelo con Vino. ¿Qué tal llevas este mes de marzo lluvioso? Bueno, ya estaréis escuchando esto en abril, pero está siendo heavy, ¿no? Yo es que creo que hay veces, ¿no?, que una semanita en casa descansando viene bien. Lo que pasa es que ya el tiempo se está pasando. Nos está vacilando un poco, ¿no? Sí, un poquito, porque, o sea, es verdad que a mí aquí donde me veis, que siempre hablamos de que me encanta salir y me encanta echarme unos bailes, también me gustan los viernes de casa, pizza, peli, y te diré una cosa, con un vinito Rueda, por supuesto, siempre tiene que ser denominación de origen Rueda el vino, pero que también me gustan esos días, aunque ya estoy empezando a echar un poquito de menos el baile. No sé si lo sabéis, pero yo me he enterado hace muy poquito que denominación de origen Rueda ha sido durante 3 años, no sé si no me equivoco, Sí. patrocinador del concurso La Mejor Pizza de España en sus primeras ediciones. Entonces, bueno, yo creo que los concursantes, como decía Rocío Piazzolos, Los piazzolos concursantes. han podido, ¿no?, comprobar de primera mano cómo un buen vino blanco y una pizza pueden ir perfectamente de la mano. Sí, es que es algo que a lo mejor no te planteas, pero que es, o sea, la combinación es bastante perfecta y estoy segura que como a mí que me está entrando un hambre que me muero, os está entrando un hambre terrible. Y me gustaría que dejaseis en comentarios, que esto nunca lo hemos hecho, con quién compartiríais un vino y una pizza. Puede ser, espérate, o sea, se me está ocurriendo ahora, puede ser con alguien histórico. ¿Con quién compartiríais? O sea, con un personaje histórico, un Es vino. muy pregunta Boguer eso, ¿no? Sí, un vino y una pizza, pero que nos lo dejen. Con quien sí nos vamos a tomar unas buenas pizzas hoy, si Dios quiere, y se acuerdan de nuestras peticiones, son con los cofundadores del restaurante Grosso napoletano. Muchos los conoceréis, seguro, porque además tienen 50 puntos de venta ya en España. Ellos son Hugo Rodríguez de Prada y Jorge Blas. Además, hablando un poco del tema del vino y de los concursos, han sido nombrados 2 años consecutivos como la mejor cadena de pizza artesanal del mundo, no de España. No, esto es muy fuerte. Esto es heavy. Sí. Y nada, nos hacía mucha ilusión que estuviesen hoy aquí con nosotras. Así que nada, bienvenidos, chicos. Sí, muchas gracias. Teneros con nosotras porque además llevamos tiempo hablando de esto. Con vuestro equipo, tratando de cuadrar fechas, pero lo hemos conseguido y nos hace mucha ilusión. Sí, gracias aquí. Por vuestro tiempo, por haceros esperar, que ha habido aquí una falta de micrófono. Sí. Pero bueno, nada, chicos, yo quería preguntaros un poco, sé que me estaba contando antes Hugo, ¿no?, que siente ya un poco el síndrome del impostor, porque ya habéis ido a varios sitios a hablar, pero bueno, para la gente que quizás nos haya escuchado, yo quería empezar por vuestra historia, un poco por el principio, cómo empezó todo, en qué momento os levantáis y decidís montar una pizzería y por qué quizás una pizzería. No sé. Si esto del síndrome del impostor, que alguna vez lo hemos hablado y lo hablo con mucha gente, es que, claro, tú al final vas yendo. Hemos cumplido hace nada 8 años. Hay mucha gente que no nos conoce, por mucho que digamos, no, Grosso napoletano, nos conoce todo el mundo. Yo creo que hay mucha gente que todavía no nos conoce, hay mucha gente que todavía no conoce la pizza napolitana y nos encanta estar aquí para poder hablar más sobre ello, ¿no? Y el problema es que, claro, al final las preguntas suelen ser como muy comunes, entonces te ves como repitiendo cosas y de alguna manera es como que piensas, joder, pues me gustaría contar cosas diferentes, ¿no? Entonces intentas como viajar un poco al pasado para ver si hay alguna cosa nueva que contar, a ver qué sale hoy. Siéntete libre para contarnos lo que Y quieras. además, no, sí, libre se entera el coco. Y a ver qué además sale. te diré que nos escucha mucha gente también de fuera,
Sí. Así que de hecho, hace un par de semanas vino una persona de Chile y tenemos mucha audiencia allí, así que yo creo que viene bien también, ¿no? Por si en algún momento se abren Qué bueno, de Chile, ¿cómo fronteras. llega alguien de Chile? Decís expandir, sí. Sí, no sé. Chile es el segundo país el segundo país que más nos escucha. Sí, Qué bueno. muy Después fuerte. de España. Es que tenemos mucho público de Chile, Argentina, Qué bueno. México, Venezuela, no sé, Qué flipamos guay. bastante. Pues nada, Así ponerle un que poquito más de tensión al Para asunto. ellos Sí. y para los españoles que no lo conozcan, Sí. ¿cómo empezó Sí, contadnos un poco. Grosso? Pues a ver, Hugo, a pesar de que eres mayor, voy a empezar yo, ya sabré un poquito. No, pues Hugo y yo nos conocemos hace... Pues es verdad que cada uno había tenido su experiencia con la pizza napoletana años atrás. Los dos habíamos vivido en Nueva York hace 10, 12 años. Yo es verdad que estaba un poquito menos familiarizado con la pizza napoletana. Hugo sí tuvo más contacto. Yo me acabo dedicando, estudié Derecho Empresariales y me acabo dedicando a la hostelería un poco por coincidencia. Acabamos montando un local, un restaurante italiano en la calle Velázquez que se llama Ornella, que lo conoceréis. Y bueno, casualidades de la vida, en ese momento, que os contará Hugo de dónde venía, pues me cruzo con Hugo y con Itchy porque me hacen toda la imagen corporativa del restaurante y toda la parte con su agencia Crepes and Texas. Nada, tenemos muy buena relación y al cabo de unos meses pues coincidimos los dos yo tenía un sueño que era de alguna manera simplificar el concepto Ornella, que era una trattoria con 70 platos, con carne, pescado, espagueti, todo tipo de pizzas y empezamos a hablar, empezamos a tomarnos algún vino que otro, empezamos a compartir alguna cena que otra y pues con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que teníamos una oportunidad delante, en este caso es Grosso y que se ha hecho realidad y que la verdad es que estamos felices, ¿no? Sí, nos fuimos, ¿qué mes fue? ¿Septiembre del 16? ¿Octubre del 16? Noviembre del 16. O noviembre del 16. Y abrimos el primer local hace 8 años en Hermosilla, que hemos cumplido 8 años hace 2 semanitas. Que, bueno, en mi caso, como bien decía Coque, nos conocimos un poco por casualidad, porque le ayudamos en otro proyecto suyo a través de una agencia que se llama Crepes and Texas, que luego montamos una consultora, fuimos una de las patitas de una consultora que se llama Making Science, Claro. que está ahí en López de Hoyos, Esto que iba a la decir conocéis. que nosotros conocemos a Hugo y a Itchy un poco porque compartimos edificio en Durante un montón Sevilla. de años. Nosotros entramos en el 2016. Sí, y yo me acuerdo, como si fuera ayer, cuando has dicho 8 años, casi me caigo para atrás. Porque me acuerdo perfectamente de la inauguración de las pizzas de Itchy por ahí, o sea, de la locura que fue una locura. Sí, Sobre todo el de Paseo de La Habana. Paseo de La Habana Eso fue en el 17 ya, en noviembre del 17. Sí, sí, pero es Paseo de que La Habana. me acuerdo como si Es fuese que la ayer. inauguración de Paseo de La Habana fue bastante Fue graciosa. Tuvimos que muy echar a la gente de guay. ahí. Ah, No sí. se quería ir la gente. Sí, Pero es sí, que es encima verdad. regalabais ahí pizzas por No, doquier, claro, porque ahora se pizzas, ganaba todo el mundo. vinitos, Yo recuerdo, cervezas, copas. yo todavía no estaba en el sector porque no había entrado en la agencia ni nada y yo recuerdo de haber visto eso en redes. No, es que O sea, me acuerdo además no cabía un perfectamente. alfiler, o sea, eso fue Sí. tremendo. Y es más, el obrador que luego montamos está justo detrás del Está todo edificio conectado. así que... Que yo así creo nada. que Sí. es donde os contaba antes que surgió mi historia de amor, en Claro, ese obrador. Correcto. Claro, que Luego- decía que no le luego iba a contar, pero Ah, vamos a pensaba- en el minuto 2. Pensaba que en Paseo de La Habana, no en el No, obrador. no, en el obrador, sí, eso es Anda. otra Y fue historia luego de haciendo otro la masa y capítulo. tal, ¿no? Sí, Amasando. pero Y chicos, ¿de dónde viene el nombre? Eso puede contarlo más, Coque, porque estuvimos ahí dándole vueltas y él es un gran aficionado al fútbol. Yo recuerdo una tarde en casa de los suegros de Hugo que hicimos, no sé si hiciste unas paellas o pediste unas paellas, estábamos dándole vueltas y estábamos con María, mi mujer, y con Iciar diciendo nombres encima de la mesa y decíamos uno, otro, tal, no sé qué. Nos fuimos a casa, no cuadraba ninguno y me acuerdo que seguíamos Hugo y yo mandando los nombres, pam, pam, pam. Y es verdad que a mí me gusta o me gustaba, porque soy del Atleti y ya me he ido de alguna manera desencantando con el paso de los años, me gustaba mucho el fútbol. Y bueno, empecé a decir nombres de jugadores y Fabio Grosso, que era un jugador que metió gol, no os acordaréis, en el Mundial de 2006. Ya, pero había jugado en Madrid. No. Ah, no, yo siempre pensaba que había jugado en Este Madrid. jugaba en la Juve y O sea, no era jugó en un- España. Metí un gol y se me pasó por la cabeza, dije Grosso, lo metimos en internet, te quería decir grande, grueso, nos sonó bien y de ahí pues el nombre. Parece mentira, pero O sea, queríamos subir parece un más poco- pensado, ¿eh? Queríamos subir un poco del momento ese de healthy y demás, ¿no? Era el momento 2016-17 súper de moda el rollo healthy, ¿no? Y decíamos, oye, tío, este momento disfrutón de me voy a tomar una buena pizza con una buena cervecita, un buen vino y quiero disfrutarlo, ¿no? Entonces apareció Grosso y al final, de cara a construir marcas, yo creo que es importantísimo que las marcas sean memorables y Grosso tiene como mucha fuerza y es memorable. sí, es verdad. Sí, tiene No, y- significado de alguna manera, ¿no? Que era... Bueno, en Latinoamérica se utiliza mucho, ¿no? En Argentina Sí. sobre todo, ¿no? Sí, Y Eso que es me muy parece grosso. importante eso que dices de que cuando te tomas una pizza, te quieres tomar una pizza.
Yo, que fenomenal el tema healthy y cada día todos somos más sanos. Nosotros traemos el vino a la mesa, la pizza, porque estamos... No somos aquí las rebeldes del tema, pero es que creo que una buena pizza no puede competir con una pizza healthy de base de pollo. Lo siento muchísimo. De base de garbanzo y tal. No Que sé. también De está base de buena y pollo. tiene su O espacio, base ¿no? de guisante. Es que me da igual. Eso os No lo sé. habéis planteado en algún momento, porque yo creo que, o sea, tú dices que en 2016, 2017 había como un boom de healthy, pero ahora Bueno, Sí. creo que es bastante lo heavy. planteamos justo además aquí al lado. Abrimos nuestro primer local Senza Glutine, que fue como un spin-off de Grosso Napoletano, Sí. de pizza sin gluten, todo sin gluten, carta sin gluten. Entonces es como una especie de sister brand de Grosso, que sería como un poco la hermana, y que además a nivel decorativo luego Coque también trabajó todo el desarrollo del local como con una identidad un poco diferente, y era un reto importantísimo, porque la principal característica de una pizza napolitana es que tiene un índice gluténico mayor. Entonces es como simulas una pizza con mucho gluten, pero sin gluten. Y la verdad que ha sido todo un éxito. Sí, pero sí que es verdad que sobre todo al principio hicimos muy bien en no perder el foco, en saber lo que teníamos que hacer. Y es verdad que la gente te decía, haz esta masa, una masa de guisantes, una masa de carbón, una masa de no sé qué. Y dices, tío, te vuelves loco. Porque O es el que no vais a quieres- meter pasta. Quieres agradar a todo el mundo o intentas agradar a todo el mundo. De hecho, cuando firmamos el segundo local en la calle Santa Engracia, estaba al lado de un colegio. Entonces la gente nos decía, no se os ocurra no abrir por las tardes a dar croissant con café. Bueno, y nos lo ves- estuvimos planteando. Y nos ves Ah, a Hugo y a sí. mí haciendo pruebas de croissant con café. Y yo, hasta que dijimos, pero ¿qué coño estamos haciendo, tío? Pero Total. esto es una pizzería. O sea, No. queremos ser los mejores en algo. Hay que centrar el tiro, Me no gusta perder el el no foco. perder ¿no? el foco. No, es que eso me parece fundamental, ¿eh? Que a veces yo lo veo mucho en mi día a día, en la empresa y tal, que lo hablamos mucho. O sea, por poder puedes hacer miles de productos, porque o sea, necesidades hay infinitas y cada uno tiene su necesidad o su pain o su problema, pero te puedes desviar y pierdes Confundes, totalmente el foco y confundes. O sea, Y yo creo como- que Y como hablábamos antes, perdón, Hugo, Rocío, que si escuchas a todo el mundo, Efectivamente. Puedes Complicado. perderte. puedes perderte, no te pierdes, Te seguro. pierdes absolutamente, sí. que hablando de posicionamientos y hablando un poco de posicionamientos de marca y conceptos, yo creo que el principal reto y ventaja que decidimos en su día era centrarnos y ser una pizzería. Y entonces somos una pizzería con una carta muy reducida. El único punto de calor de los restaurantes es el horno de leña. Y luego, pues bueno, sí que hay unos ciertos entrantes fríos y demás que aligeran un poco toda la parte del servicio, pero somos una pizzería. Y si tú piensas en Grosso, piensas en pizza. Sí. Efectivamente. Yo creo que fue una decisión acertada. Sí. Y creo que no hemos tenido nunca a nadie. Bueno, sector restauración vino Paula de Valvisiana, pero Pero no, no tiene eso no nada es que nada. ver. Y Esa a sí mí... que hizo lo del café al final. Ah, sí, es verdad. Nosotros no, pero ella sí. A mí me interesa mucho saber cuáles son los mayores retos del sector de la restauración, porque creo que cada sector tiene sus retos, ¿no? En la moda son los márgenes y las calidades de las prendas. ¿Cuáles son los mayores retos del sector de la restauración? Pues yo creo que el principal es, de alguna manera, fidelizar al cliente y mantenerlo sorprendido. O sea, yo creo que llega un momento que en punto de madurez en el que está Grosso, por ejemplo, ya son 8 años de trayectoria, 8 años de que la gente escuche y hable de ti y te pruebe, llega un momento que o te renuevas de alguna manera o haces sentir al cliente una experiencia nueva, haces sentirle a gusto, que pruebe nuevas pizzas y que realmente considere un día en Grosso un día especial, un día nuevo, o estás perdido, ¿no? Porque como si eres monótono con tu producto, monótono con la experiencia, monótono incluso con la estrategia de marca, ¿no? Que yo creo que Hugo sabe más ahí, pero hemos ido dando, de alguna manera, adaptando un poco la marca y la estrategia al tiempo que corre, pues o te renuevas o mueres. Entonces, de alguna manera, creo que el gran reto a una marca ya madura como la nuestra es mantener al cliente sorprendido y ser exigente con uno mismo para estar a la altura Pero de qué sus complejo pedidos. eso, ¿eh? Muy Pero que complejo. es que además, por el otro lado, tienes que innovar, pero ser fiel a tu identidad Total. y a tu propuesta de valor, ¿no? Entonces, claro, hacerlo antes, cuando éramos 1, 2, 3, 4, 5 pizzerías, era bastante más fácil que ahora que somos 50, en 25 ciudades estamos, ¿no? Ya. Entonces, el estandarizar la experiencia, estandarizar el producto es importantísimo. Y sobre todo estás comunicándole a gente que te está empezando a conocer, pero en paralelo estamos comunicándole a gente como vosotras que nos conocéis desde el principio, ¿no? Entonces, el equilibrar un poco los mensajes de marca y el seguir siendo fiel a la propuesta de valor en cuanto al producto, ¿no? Y bueno, pues hay muchas oportunidades sobre la mesa muchas veces de, joder, podemos abaratar el food cost tremendo en el caso de que cambiemos esta calidad de producto por una calidad inferior
Y hay muchas veces, pues bueno, que es importantísimo entender que si reducimos esas calidades, perderá un poquito o un detalle en nuestra propuesta de valor y nunca sabes cuándo va a acabar perdiendo la propuesta de valor y cuándo vas a acabar dejando de ser lo que eres, ¿no? Pero me parece difícil cuando ya tenéis 50 restaurantes, porque con uno es más sencillo, quizás no perder el control en cuanto a calidad, en cuanto a que todo esté hecho como os gustaría, en cuanto a cuidar el más mínimo detalle, porque mucha gente dice que en temas de restauración que es más fácil cuando tú montas un restaurante y estás, y eso lo entiendo, pero cuando tú ya tienes 50 restaurantes y no, obviamente no puedes estar, ¿cómo es ese proceso de intentar manteneros en temas de calidad, de, no sé, de que todo un poco se cuide? Lo veo complicadísimo. Podemos hablar un poco de la parte operativa y el desarrollo de esa estandarización, pero en paralelo se da la mano con esto que hablan los americanos, que ya lo llaman el founder's mentality, ¿no? Que al final nosotros que venimos un poco del principio, pues hay muchas veces que cuando ves las cosas dices, joder, pero ¿por qué las cosas pasan tan lento? Entonces yo creo que la clave es encontrar un poco un equilibrio entre la corporativización y la mentalidad de fundador, que al fin y al cabo pues tiene un poco las ideas muy claras y tiene la agilidad muy clara, ¿no? ¿Echáis de menos cosas del principio, de cuando erais poquitos o podíais estar más, no sé, a lo mejor en el día a día del primer restaurante? Yo echo de menos alguna cosa, pero echo de más otras. Y la verdad es que creo que estamos donde nos merecemos estar ahora mismo, que estamos más relajados, viendo un poco los toros desde la barrera, perdón. Y al hilo de lo que comentabas, María, pues sí que es verdad que creo que una cosa que hemos hecho muy bien Hugo y yo desde el principio es confiar en buen capital humano. O sea, desde el principio teníamos claro que teníamos que tratar Grosso como una startup a nivel corporativo, a nivel empresa, y hemos invertido mucho en capital humano para que las cosas pasen como tienen que pasar, ¿no? Porque muchas veces, como tú quieres que pasen las cosas, no son las correctas y te empeñas en ser exigente con una experiencia del cliente que luego no está a la altura del cliente, ¿no? Nos ha pasado una cosa recientemente, y mira que llevamos ya 8 años. Desde hace 2 años nos hemos dado cuenta que según crecemos, la forma que tiene la gente de ver Grosso en función de a qué tipo de público vas es diferente. Entonces hemos tenido que readaptar ciertas cosas para llegar a otro tipo de ciudades, en lo que a pricing se refiere, en lo que al look and feel de los locales se refiere, porque había ciudades en las que llegábamos, somos muy exigentes con la experiencia, pero la gente creía que éramos muy caros porque el local molaba demasiado y no se te venían a entrar. Entonces, al final, prejuicios. De alguna manera lo que hemos ido es readaptando lo que es Grosso al público a la al demanda. que vas dirigido, ¿no? Y al que vas la demanda, sin cambiar la esencia, como decía Hugo, pero es una exigencia diaria. Entonces, muchas veces con el crecimiento te das cuenta que ya no eres tú el que maneja esto y que ya no tienes que ser tú, ¿no? De alguna manera hay que escuchar a la gente en la que te rodeas, que es en la que confías y en la que sabe en ese momento para poder crecer de una manera ordenada, ¿no? Nunca lo había pensado esta parte que decís del look and feel según la ciudad. Sí, tenemos 3 clústeres. Bueno, porque no creo que todas las ciudades sean igual de exigentes. Madrid es una ciudad muy exigente en cuanto a restauración se refiere. Sí, total, pero nunca había pensado en que a lo mejor un cliente de otra ciudad podría decir, no voy a entrar aquí porque va a ser carísimo porque es monísimo el sitio. Claro, tú siempre piensas, joder, nos conoce todo el mundo, ¿no? Realmente por eso os decía antes, ¿no? Es que hay mucha gente que no nos conoce todavía. Entonces, habríamos da igual, no vamos a poner ejemplos, pero habríamos en sitios en los que no nos conocía la gente. Y como dice Coque, los locales están tan chulos que la gente lo veía y decía, joder, esto parece un sitio que va a ser carísimo, entonces nadie entraba. Y entonces te das cuenta de que tenías que hacer una estrategia de comunicación un poquito más enfocada en precio para decir, oye, que esto está muy chulo, pero que tranquilo, que el ticket medio son 18 pavos. Claro. Entonces pasa a ser contraproducente a, coño, como mola, encima pago poco y lo gasto. A mí me pasó el otro día en la cafetería, creo que lo conté ya, que había un señor mayor pobre que entró a una cafetería que tiene muy buena pinta desde fuera y estaba echándole una bronca al pobre camarero porque el café costaba 5 pavos y que le ha habido por todo el mundo y los cafés costaban 2 y que cómo le voy a cobrar. Y también, claro, es que es muy complicado, o sea, pero tú te has metido aquí, en este sitio... Seguramente no sea el target de esa cafetería y el señor estaba un poco despistado. Claro, pero por eso digo lo de que es muy importante y es interesante lo que dice Coque, de adaptarte un poco a la ciudad, a la demanda, a la clientela, al barrio. Dentro de que también dónde posicionáis el restaurante, ¿no? Supongo que hacéis las localizaciones, dices. Sí. ¿Hay algo específico a tener según en cuenta? Hemos ido creciendo, hemos ido perfeccionando la técnica. Y siendo más laxos, teniendo más información, es verdad que hemos visto dónde funciona mejor el restaurante, con qué tipo de público, con qué densidad, con qué renta per cápita, pero las zonas son limitadas en España, no es que puedes crecer en ese aspecto, ¿no? O sea, al final teníamos muy claro qué tipo de público íbamos dirigido en Madrid, pero según hemos ido creciendo, pues lo hemos ido readaptando de alguna manera, ¿no?
Y hablando de ciudades, ¿veis mucha diferencia en el ticket medio? ¿Cuál es la ciudad con mayor ticket medio y cuál es la que tiene? La ciudad en concreto no. ¿Tú sabes exactamente la ciudad? ¿Eso es el estatuto o no? Pues eso. Se ha Ahora quedado te sacaré. mirándola así en plan, tío, no me hagas esta ¿Sabes pregunta, hija concretamente de cuál es puta. el local con el No mayor sé. ticket medio que hay? Sí, No espera. sé, que igual No, igual espera, yo que sé. sorprendentemente yo sí sé este dato porque lo miré hace poco. No, es el que, No me has el pillado. que menos ticket medio tiene es el de la calle Hermosilla, que es el que más factura. Ah, sí. En sala sí, es curioso, o sea, no tiene nada que ver porque además el target es Igual bueno, es porque y cambia el además, momento de yo creo que es consumo. A lo mejor hay rotación. demasiado takeaway, no, es más la volumen y rotación, yo creo rotación, que al sí. final es un restaurante en el Claro. que estás menos tiempo porque hay más demanda, hay más Claro. cola y tal, te atiende más rápido, yo creo que va por ahí, ¿no? El Pero servicio es tampoco puede curioso. enfocarse en aumentar el ticket medio y prefiere Claro. rotar que subir ticket. Claro. ¿Y en qué momento, chicos, en todo esto, en todo este camino decís, ostras, que lo estamos petando? O sea, porque yo entiendo que ahora, como has dicho tú, estáis, ¿no? En un buen momento, pero ¿tuvisteis esa sensación de esto se nos está quedando un poco grande? O sea, de, joe, que lo estamos petando. Yo creo que siempre hemos sido como muy conscientes de a Sí. dónde íbamos y Que de esto a veces cuáles la eran gente le nuestras pasa. limitaciones también. Vale. Total. Porque al final, oye, pues nosotros no... Vamos, yo puedo hablar en mi caso, y que Coque habla del suyo, pero yo me considero como emprendedor y hay una parte dentro de la gestión que hay, pues, que me pierdo y que hay gente que, como justo decía antes, ¿no? Que tú piensas que haces las cosas muy bien hasta que de repente empieza a aparecer gente especializada en ciertas áreas, pues claro, al principio hacíamos todo nosotros, lo intentábamos hacer lo mejor posible. Empieza a entrar gente especializada en áreas y dices, joder, coño, si no tenía ni puta idea. Menos mal que a medio ha salido bien, ¿no? Entonces, según va entrando gente, pues te vas dando cuenta de que vas dejando ir un poco tu niño hasta que tiene un poco su identidad y el niño, pues de alguna manera es un poco como independiente, ¿no? Lo importante que es el contratar a gente mejor que tú, Total. sobre No, todo y en ciertos saber y ser departamentos. consciente que hay gente mejor que tú. Sí, Sí, es que eso es casi más difícil. Aceptarlo, ¿no? ¿Qué tal se ha llevado el delegar? Pues muy bien, la primera gran delegación que hicimos, se dice así, pero vamos, fue fichar a Bruno, que tú le conoces, Sí. y gracias a Bruno pues surge tu historia de amor. El Celestino. El destino, En sí. 2019, de la y creo pizza. que dice mucho de Hugo y de mí, ¿no? En el momento que decimos, oye, Hugo Bruno, que sabe que tiene 10 años de expertise en L'Oréal y tiene capacidades de llevar esto que está empezando a ser un monstruo, porque nosotros no la tenemos, porque nunca lo hemos hecho. Y no tenemos Ya. la paciencia tampoco. Ni Nuestro queríamos. modelo de gestión era napolitano en todos los Ah, sí. sentidos. Es Sí. que es que esto, o sea, a mí me Homemade. parece fuerte como el teneros hoy aquí, porque yo me acuerdo de, claro, yo conozco a Bruno, para la gente que no lo entienda, de L'Oréal, que trabajábamos juntos, y claro, él en ese momento Compatibilizaba. compaginaba los dos trabajos, y para mí esto fue ayer. Fue ayer cuando él compaginaba los dos trabajos y todavía podía compaginarlos porque acababais, por así decirlo, de nacer. Y de repente el estar aquí sentados y tenéis, son 50 restaurantes, es que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Para tener 50 restaurantes. de hecho, O sí, no lo sé, no no. sé cómo van ¿Cuál los es tiempos. vuestro objetivo? Pero está- Yo me pongo a pensar que han pasado 8 años Madre y mía. realmente para mí parece que han pasado 25, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Joder, Ha sido duro, ¿eh? Sí, claro, ¿no? ha sido un jaleo tremendo, imagínate. Pero es importante que esto no lo pasemos así de puntillas. A ver, ha sido duro. Te Todo el pones mundo se rollo sienta psicóloga aquí. y tal. No, pero todo el mundo se sienta aquí y habla de emprendimiento y parece que traemos solo a gente que tiene casos de éxito. Cuando en España la realidad es que mucha gente emprende y mucha gente no le va No, claro. lo bien que le gustaría, incluso viéndoselo trabajado, incluso teniendo una identidad de marca buenísima, que no todo es tan sencillo. Entonces, pues un poco como lo habéis traído desde la mesa, me gustaría que nos contarais cuáles han sido vuestras adversidades. Si podéis. Pues mira, o sea, antes preguntabas que que si es que todo se romantiza mucho, ¿eh? Sí, sí, total. No, nosotros somos cero románticos, igual que te digo que no empezamos en un garaje, que Hugo y yo no dábamos la pizza, que Hugo, o sea, al final hay que ser coherentes. Desde el principio triunfó la marca, no sé decirte por qué, yo creo un poco por todo. Desde el primer día teníamos cola en la puerta y en ese sentido hemos tenido muchísima suerte. Sí que es verdad que para estar donde estamos hoy en día y para que Grosso tenga 50 puntos de venta abiertos, hemos tenido que sufrir mucho en todos los sentidos, a nivel personal, profesional. Pues te vas dando cuenta de ciertas cosas, vas madurando, pues te llevas golpes en todos los sentidos. O sea, fuera de que haya una cosa específica, es más una trayectoria que bueno, te va marcando y ese sufrimiento, que ese aprendizaje de alguna manera, creo que es necesario, ¿no? La gente dice que el sufrimiento es malo, pero yo creo que es fundamental siempre que se traduzca en crecimiento. Entonces, yo creo que es más, pues, que de alguna manera yo veo estos 8 años como que no ha sido tan fácil, pero ha merecido la pena, ¿no? Que de alguna manera te hace estar donde quieres estar a nivel personal y profesional
y que, por supuesto, jamás diré que no ha merecido la pena, pero que no es oro todo lo que reluce, ni mucho menos. Y fuera de esas adversidades, lo que tú cuentes, bueno... Yo creo, o sea, pero antes de pasar a adversidades, yo lo veo como un sacrificio, ¿no? Sí, claro. O sea, al final sacrificas muchísimas cosas. Es una obsesión constante. Esa parte obsesiva que yo creo que va muy de la mano del emprendedor, ¿no? Que es, montas algo y entonces cuando montas algo es como foco constante con tu proyecto, pues entiendo que vosotras estaréis foco constante con vuestro proyecto y que hay un momento que dices, oye, tío, que estoy perdiendo incluso la cabeza porque estoy dejando de lado muchas otras cosas, ¿no? Y esa parte de sacrificio a mí me gusta mucho contarlo porque, pues bueno, nos contacta mucha gente, ¿no? Y pues en concreto hoy me escribía un chaval que me ha contactado por LinkedIn, ¿no? Y es que estoy pensando en dejar mi trabajo. ¿Tú qué pensabas cuando querías? Digo, oye, ¿qué le cuento yo a este chaval? Pero efectivamente no todo es bonito. Hay mucho sufrimiento, mucho aprendizaje, pero también muchas aventuras muy divertidas y muchas aventuras en las que hemos sufrido, pero que, bueno, pues ahora hemos ido evolucionando, estamos aquí y las hemos disfrutado y las hemos llorado también. Es que lo de la... Bueno, has dicho sacrificio, yo también lo llamo renuncia. A veces me parece súper importante porque a nosotras, por ejemplo, nos preguntan mucho, ¿no? El cómo compaginamos nuestros trabajos, pero lo preguntan de una forma como un poco idílica, ¿no? De la vida que llevas. Y yo lo digo siempre. O sea, yo puedo llevar 2 trabajos porque también renuncio a muchas cosas. O sea, a mí me encantaría llegar a las 7 de la tarde a mi casa después de la oficina y tirarme en el sofá a ver TikTok. Pero no puedo. Es que si no sois oyentes del podcast, es que es mi guilty Rocío, en pleasure. su tiempo libre, su guilty pleasure no es ver una serie, una peli yo o, veo... no sé, ver deporte, es estar en TikTok. Entonces, o sea, es no como hago un tema. o sea, ver deporte, que no hacer deporte, me encanta hacer deporte, pero sí, me encanta ver pero viendo TikTok. TikTok. Me encanta ver TikTok, es Pasar como mi tiempo serie. viendo TikTok, Sí. que es que yo es una cosa que no hago nunca. Entonces a mí me llama la atención que una persona pierda su tiempo, entiéndeme. No considero, Viendo no TikTok. vamos a entrar en este debate, pero No, no, no. considero que sea perder el tiempo. Es como No, que no. veo una serie y yo estoy 15 minutillos y fenomenal. Pero que hay mucha renuncia. O sea, Pero me el problema es que gustaría... está diseñado para que pase eso. Claro, pero no siento que... O sea, yo me No te divierto sientes un junkie de ratito. TikTok, sí, lo que- pero nada, lo eres cero. un poco. No, aunque no lo o sea, sientas. yo no lo veo todos los días. De repente cuando tengo un ratito los sábados por la mañana me gusta tirarme un ratito en la cama Yo hay viendo veces que TikTok. cojo TikTok y estoy así dándole al dedo y digo, pero qué coño, si llevo aquí Claro, 45 no, es que a minutos mí me pasa que haciendo el siento que el tonto. mundo se está volviendo loco. O sea, yo me pongo una serie y una peli y soy capaz, te prometo, de dejar el teléfono y ver la serie y la peli. La gente que está en TikTok porque necesita ese estímulo constante de pa, a mí me preocupa. Claro, a mí eso no me pasa. O Un sea, yo poquito. veo TikTok en el autobús yendo a la oficina y lo hago el sábado por la mañana. Ya, Pero ya. nada más, ¿por qué? Porque No estoy cansada, ¿vale? renuncio a ver Te TikTok. sacrificas. Porque tengo que llegar de la oficina y tenemos que trabajar, tenemos que hacer guiones, tenemos que planificar agendas, tenemos que hacer cosas. Entonces, creo que es importante que se recalque mucho, aunque lo digamos en todos los episodios de emprendimiento, decirlo, porque no es me levanto, voy a las 11 de la mañana a Pilates y estoy una horita y luego me voy a, no sé, a Y un también es brunch. sano como tener tus momentos de no hacer nada, de perder Sí. el tiempo, porque ¿A que tenemos como sí? esa obsesión de hay que hacer, que se acaba. No, pero es que a lo mejor darte un paseo por la playa es lo mejor que Total. puedes hacer para estar bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y hablando un poco de renuncia y sacrificio, que me voy a saltar el guión, Rocito. Ah, Si que te había parece guión. bien. Siempre hay Esto guión, no lo pero habían dicho, siempre ¿eh? nos saltamos, porque cuando viene al caso, siempre en este podcast hablamos mucho de conciliación, ¿vale? Hugo, y tú decías que habrá sido difícil. La audiencia nos pide mucho siempre que presentemos a la gente que viene porque entienden o empatizan más con su situación, ¿no? Quizás, pues sois, Sí. no sé, ¿tú eres padre? Sí, sí. Pues sois padres, entonces el tema de renuncia y sacrificio siempre se habla de conciliación en la mujer. Y nunca se ha sentado aquí nadie a hablar de conciliación como padre. Y yo quiero que también nos contéis un poco cómo ha sido quizás esa conciliación en lo familiar, en la parte de llevar familias, niños, este emprendimiento tan grande. No sé si el otro restaurante, en su momento tenías Crepan Texas. Bueno, yo Fueron tengo unos 4 años enanos complicados, y entiendo. el mayor tiene 11, cumple 9 la segunda, el tercero cumple 6 y la última ha cumplido 2 hace nada. Entonces, lógicamente hay un jaleo tremendo. Lógicamente, además, yo no soy el mismo que era cuando empezamos Ujú. Crepes Texas, que lo empezamos en el año 2011. Entonces ha habido un sacrificio tremendo. Tanto Ichi, mi mujer, como yo hemos tenido, bueno, ella ha tenido bajas un poco más largas, pero es que yo las bajas que he tenido han sido días contados. Y es más, es que además cuando tienes tus propios proyectos que no hay baja, da igual la baja, porque es que al Claro. final estás conectado constantemente, Total. ¿no? Y claro, yo veo a mi hijo mayor que cumple, ha cumplido 11 años y digo, joder, si es que es casi un semiadulto ya. Y entonces ahí es cuando hablamos un poco de lo que decíamos antes, ¿no? De las prioridades, te vas dando también un poco de cuenta, ¿no? De que a lo mejor es más importante pues pasar un poco más de tiempo en casa y dedicárselo a la familia, lo disfrutas más,
que estar obsesionado constantemente con el objetivo, el reto y los KPIs y demás, ¿no? Sí, que eso es algo que un poco que aprendes, ¿no? Un poco Bueno, por el esto es un camino. poco lo mismo. Sí. Yo tengo 40. Además, he pasado por la crisis de los 40 hace poco. Entonces, ahora, yo recuerdo que hace 10 años llegaba el viernes y lo único que me apetecía era salir y salir el sábado, y el viernes, la cena, el tal. Yo ahora mismo llega el viernes y es que no me apetece estar en casa, ver una peli y aprovechar para dormir, que los enanos no se van a levantar a las 7:30, a lo mejor se levantan con un poquito de suerte a las 8, ¿no? Nos Se va cambiando los haremos objetivos. mayores. Sí, no, es que las prioridades cambian. Bueno, en mi caso es un poco diferente, un poquito más difícil que el de Hugo, pero al final la esencia es la misma. No es verdad que cuando yo empecé con Grosso yo estaba casado, ahora mismo estoy separado, tengo 4 hijos y en su día pues la situación requería máximo esfuerzo, máxima dedicación y es verdad que te cuesta conciliar, ¿no? Gracias a Dios, María, en aquel entonces, que era mi mujer, era la que decoraba los locales y es verdad que pasábamos mucho tiempo juntos y nos sabíamos compatibilizar mucho el tema de las niñas y demás, pero conforme fue creciendo fue siendo más difícil, ¿no? Ahora mismo, pues desde hace ya un añito y pico, Hugo y yo hemos dado un paso al lado de la gestión y yo estoy separado, pero tengo custodia compartida, entonces sería prácticamente imposible conciliar el trabajo al nivel que está Bruno, por ejemplo, con una custodia compartida, ¿no? Es verdad que el último año lo pasé ya con custodia compartida y más o menos me podía apañar, porque es verdad que la semana que no tienes niñas le dedicas un poquito más de tiempo y haces un esfuerzo extra y que luego es cuestión de organización, ¿eh? Estamos todo el día quejándonos de absolutamente todo, pero es cuestión de pararse, dar un paso para atrás y decir, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Qué renuncias hago? Y encontrar el equilibrio, ¿eh? No es tan difícil. Sí, pero son etapas. Rocío, justo que ¿no? Y no sé si vas a... No, sí. Que hay que hablo etapas en las que siempre- puedes poner más, o sea, arrimar más el hombro, pero hay etapas quizás en las que necesitas echarte a un lado porque te requieren, pues tu Sí, que te lo familia, pide el cuerpo y el te lo coco pide el también. cuerpo y hay que también, pero que muchas veces es que es complicadísimo en un emprendimiento, ¿no? Es como decir un asalariado, tiro el boli, que no, que mucha gente que curra un huevo, que fenomenal, pero que no es tan sencillo. No. O sea, tienes una Aprender a responsabilidad muy dejarlo ir. grande. No, y porque tienes la cabeza constantemente Sí, que lo ha dicho pensando Hugo. en ello. Sí, pero debe ser difícil, no me lo quiero imaginar, de momento no lo visualizo. Y voy a ir al estatuto. No, bueno, es que les contaba antes de empezar el episodio Oye, que perdón, hace un calor. es que claro, tienes un abrigo y un jersey. Es que cuando hemos venido esta mañana, yo Además, te tenía... abrigo como de lana, o sea, Sí, te sí, estás o asando, sea, tía. Me estoy asando. Sí. Sí. Em, No quiero hacer ruido, lo voy a dejar aquí. Vale, antes de empezar les comentaba que ayer, preparando el episodio, encontré en internet que existe un estatuto, que no me acuerdo cómo se llama, porque además era en italiano y se me dan fatal, ni me lo he apuntado porque sabía que no lo iba a saber pronunciar, pero bueno, que existe un estatuto que te dice cómo tiene que ser la pizza napoletana, que yo eso no tenía ni idea, o sea, yo pensaba que la pizza napoletana, pues no sé, o sea, como si me dices la hamburguesa de Nueva York. Era de Es Nápoles que- y poco más, ¿no? Sí, o sea, no sabía como que tenía que Pues tener una pizza, ya está, ¿no? unas características. Sí. Entonces, no os voy a preguntar por el estatuto, ¿vale? Pero no, Por a ver, los- no es el estatuto, es la Asociación de la Verace Pizza Sí, Napoletana. pero se llama estatuto, ¿eh? O sea, pone Sí, tendrá estatuto. como un estatuto y básicamente es como que te certifican como un actor y básicamente como una pizzería que hace auténtica pizza napolitana. Pero Ujú. nosotros no pertenecemos a ese estatuto. Ah, vale, o sea, no es como obligatorio tampoco. No, es básicamente que en pertenecer. el caso de que quieras participar te dan como un reconocimiento y Vale. un sello con un número. Entonces eres la pizzería, no sé qué, no sé cuántos de la asociación. Ah, vale. Pero Ah, la bueno, verdad que esto es estuvimos como... ahí hace unos años y había Vamos, cosas que no una nos cuestión de convencían. monetizar el estatuto ese. Ah, porque vale. no tiene- Era básicamente, había que pagar un fee, nosotros decidimos Claro. que preferíamos gastarnos el dinero en otras Es cosas. otra cosa. Esto es como las denominaciones de origen y tal, ¿no? Que te dan un sello y demás. Jeje. Pero realmente lo que quería preguntaros con el estatuto es que estuve leyéndolo y hablan mucho sobre cómo se debe consumir la pizza napoletana, que de ahí es donde he aprendido que no se debe cortar antes, que la puedes doblar Al doblar en portafolio. 4, etcétera. Y hablan mucho de la importancia de comerla al momento. Entonces, yo quería preguntaros un poco cómo gestionáis la parte del delivery. Porque al final es El un reto del producto delivery. que es para comer al momento y creo que debe ser un reto. Entonces, ¿cómo habéis gestionado esta parte? Si en algún momento os habéis planteado no hacer delivery o siempre fue un sí. A ver, ha habido, o sea, muchas conversaciones durante muchos años al respecto. Incluso nos planteamos en un momento dado hacer un producto concretamente diseñado para delivery. Y al final, yo creo que la realidad es que la pizza napolitana, por sus características, es una masa mucho más hidratada que una pizza romana, pues una pizza que viaja peor, que envejece peor, que luego por el otro lado también se puede regenerar
muy bien en el horno. Entonces, pues bueno, el reto siempre ha sido un reto de comunicación. Entonces, siempre hemos intentado transmitirle ese mensaje al usuario para que las expectativas fueran reales, que es, oye, te vas a encontrar una pizza que es napolitana, pero que pues te la lleva un tío en bici o en moto y que a lo mejor han pasado 20, 30 minutos. Entonces, no es exactamente igual la experiencia que cuando te la sacan directamente del horno, pero es una buena experiencia y si el consumidor la acepta y pide pizza de manera recurrente, implica que se está haciendo relativamente bien, aunque sigue habiendo un reto. Sí, yo como consumidora a domicilio mucho de grosso, tengo que decir que es verdad que siempre lo avisáis, está escrito, no sé si en la caja, en una tarjeta, siempre habéis hecho una buena comunicación. En plan de... es Pero como nunca, pedir pero perdón. no siempre ha llegado bien la pizza, ¿no? No. Bueno. Pero, Pero como en todos- pero, como en pero todos es los que no restaurantes, creo, nosotros nos ponemos pero de te los voy a decir nervios, una pero... cosa, salvo que tengas una dark kitchen muy cerca y tengas suerte, la realidad es que el delivery no siempre llega bien. Sea una pizza, sea una hamburguesa, Salvo que te que llegan sea las algo patatas frío. Piensa que la heladas. pizza está suelta, nuestros ingredientes que se Ya. hacen sobre la marcha Ya, y sí, están como entiendo que es flotando casi en complicado. la pizza. O sea, es Y yo he llegado a ver complicadísimo. a lo mejor a Raíces que Bueno, la sí, meten sí. en vertical, ¿qué tal? Que digo, No, no, madre de mía, todo. ¿La ¿será meten en una pizza? vertical? De todo, Sí. sí. Así. Entiendo que es que O sea, eso debe ser, o sea, no me quiero imaginar, a ver, que pues, es como cualquier marca, ¿no? Que al final el último, o sea, lo último Eslabón de la depende cadena. o sea, la última parte de la cadena depende de la persona que lo entrega y ahí puede salir todo fenomenal. Sí, total. Pero no te puedes desentender tampoco, ¿no? Porque Claro. al final la atención al cliente es fundamental luego, aunque sea responsabilidad de otro, ¿Y ¿no? qué hacéis si alguien os reclama? Bueno, tenemos con Globo, pues devolvemos el dinero, pues le regalamos unos bonos para que vayan y demás. Pero sí que es verdad que al principio hicimos de esto un reto operativo, creíamos que podíamos mejorar la experiencia del cliente, incluso diseñamos unas cajas especiales con un papel de plata, que nos dejábamos un pastizal, pero nos dábamos cuenta que se Llegaba cogía la incluso, pizza, ¿no? incluso peor. Ya, peor. Se hacía un chicle. Entonces tiramos la toalla y pasó a ser de Hugo el tema, un tema comunicativo y decir, mira, nosotros no somos los mejores en casa por cómo es la pizza, pero vamos a intentar estar a la altura y ya está. Y es verdad que luego la atención al cliente tiene que ser buena porque si no es que te cargas la experiencia, ¿no? Y la gente que ha probado por primera vez grosso en casa es una pena. Es una pena. Es una pena, porque Sí, se pero no tiene puede nada que quedar ver. con una imagen que nada tiene que ver Es con lo que es la que realidad. Pero parece local que está es saliendo, o brutal. sea, parece que salen mal, o sea, que te llegan fatal las pizzas a casa, ¿no? Vendemos cientos de miles de pizzas que llegan a casa cada año, de la mano de Globo en este caso, y lo hacemos muy bien y seguimos creciendo en ventas, o sea que llegan bien. Lo que pasa es que, pues bueno, hay un poco ese reto de que la gente entienda cómo te tiene que llegar la pizza, ¿no? Y que las expectativas sean correctas, como todo. Y luego en paralelo, pues el entender, pues eso, que tenemos ese reto de seguir dando y ofreciendo la información para que el consumidor no se vea un chasco, ¿no? Y que vengan a los locales. Y que vengan a los Que locales. es lo importante. Y un poco a colación de esto, chicos, ¿en qué creéis que sois los mejores en el sector y en qué creéis que todavía tenéis un poco de margen de mejora? Pues yo creo que siempre hemos dicho que grosso es un concepto redondo en todos los sentidos. No solo somos la mejor pizzería por dar el mejor producto, sino que tienes la mejor experiencia, la mejor relación calidad-precio, el mejor valor de marca. Eso es lo que creemos, ¿no? Es verdad que nuestra misión es reivindicar la cultura napolitana por todo el mundo y así lo intentamos hacer con cada una de esas patas. Y sí que creo que no existen conceptos como grosso a nivel que puedas tener una experiencia por ese precio, con esa pizza, con ese conocimiento, con esa pasión y a esa altura, ¿no? Creo que es, lo decimos redondo, no me gusta esa palabra, pero de alguna manera que engloba todo lo bueno, ¿no? Creo que... Y luego que hemos crecido muchísimo, o sea, no hay ninguna cadena que tenga 50 puntos de venta y siga siendo Artesanal, ¿no? artesanal Sí, y o siga sea, siendo números uno, ¿no? Yo diría como que esa parte de, no sé si ser los primeros, pero sí ser los líderes de un segmento, que por cierto, además eso es un segmento que casi nos lo hemos medio inventado, ¿no? El microsegmento o el nicho de la pizza napolitana. En paralelo lideramos el segmento de la pizza artesanal en España. Es una responsabilidad porque lo hacemos de la mano de muchas otras, tanto cadenas como de pizzerías independientes. Y entonces, pues bueno, yo creo que también la responsabilidad de hacerlo bien y de entender que nuestra intención es que al público y al consumidor le llegue una mejor pizza. Hay veces que es de grosso, hay veces que es de otra pizzería, pero sobre todo el intentar promulgar el buen producto, el producto artesano, la trazabilidad y que la gente entienda la diferencia entre una oferta industrial y una oferta artesanal, ¿no? Claro. Yo como consumidora de pizzas que me flipan, es que no quiero meter aquí a nadie, pero es que pruebas una pizza mala después de haber probado una buena y no tiene comparación ninguna. Sí. Que es heavy la diferencia. Igual una hamburguesa pasa, no sé, nada más puede pasar más desapercibido, pero una pizza... Pero cada vez es más complicado encontrarte una pizza mala, una hamburguesa mala. O sea, el mercado No es como sé, súper así exigente. no Si haces estoy- algo mal, estás fuera. Ya.
Bueno, es Ya. que también Bueno, yo van creo... muriendo, ¿no? O sea, Sí, pero el sí, consumidor sí. ya no puedes engañar como antes. El consumidor No, cada vez Es sabe verdad, más porque bueno, tiene... y es más exigente. Pero porque tienen la comparativa de lo bueno ya. Antes quizás... Hombre, porque ahora hay tantísima oferta y además creo que ahora juegas con la parte positiva y negativa de las redes sociales. O sea, ahora hay mucho de que como de repente algo sale mal, hay mucha gente que lo primero que hace es ir a redes y comentarlo. A la yugular. Sí, que es algo que yo a veces digo, joder, dale a los pobres chiquillos una oportunidad más, ¿sabes? No, y No que vayas a la primera. gente de repente se ha vuelto con... Siento que la gente tiene un paladar exquisito. Sí, Ahora, pero yo creo que es una equivocación heavy. pensar que todo el mundo es como nosotros, ¿eh? Es verdad Ya, que hay ya, una masa ya. por ahí que se nos escapa, sí, que van al precio y que Sí. te aseguro que la pizza está lo suficientemente buena ya. como para por ese precio comprarla. Sí, ya. Estoy seguro. A Pero mí a me lo pasa, mejor ¿eh? tampoco es tu público, ¿sabes? Claro, Objetivo. sí, pero es lo que Pero tienes también, que buscar. O sea, nosotros hemos abierto en los últimos años en sitios en los que hace 4 o 5 años nunca nos hubiéramos planteado abrir, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera como penetrando nuestro concepto en públicos que quizás hace 5 o 6 o 7 años no iban a entender nuestra propuesta, pero que ahora sí que la entienden. Y hay gente en muchos sitios que no viven en grandes urbes que también pertenecen un poco a ese movimiento de exploradores, ¿no? O sea, yo creo que todos, la parte de la gastronomía ha evolucionado y la parte de la hospitality ha evolucionado con una parte como de querer descubrir cosas nuevas y nos pasa un poco a todos, ¿no? Que descubres un sitio y Sí. quieres como compartirlo. Tener un poco la mente más abierta, ¿eh? Que la gente también prejuicia muchas veces, ¿eh? Sí, No sé. pero a mí este concepto que has dicho de creernos que somos como todos, yo a ti te lo digo mucho, creo que se puede Yo aplicar soy de esas, a sí. todos los aspectos de la vida, porque a nosotras nos pasa mucho, ¿no? De repente María me dice, no sé, todo el mundo está diciendo que este episodio es una mierda, y a veces A ver, claro, y a veces no. le digo, o sea, Yo que llevo me lo muchos dices tú y años y en me redes pasa a mí. sociales, muchos, y ya entiendo que no son 5 personas, pero cuando no te lo dice nadie y son 30, ya entiendo que de 30 de millones no es nada, pero ya hay un común divisor. Sí, O sea, sí, pero que muchas veces, ¿sabes? o sea, a raíz del podcast sobre todo, estoy haciendo mucho ese ejercicio de, vale, ¿cuánta gente nos lo ha dicho? ¿Y cuánta gente nos ha dicho lo otro? ¿No? Por no pensar que todo el mundo, o al revés, cuando nos pasa con algún invitado de que a lo mejor a nosotras nos apetece muchísimo, o viceversa, es como, vale, pero ¿qué va o sea, no somos como, es que somos una muestra muy pequeña. Somos de la iguales tú y población. yo, no tenemos tampoco Pero- aquí ya, claro. el yin y Pero el que es yang, un concepto ¿sabes? que se puede aplicar a muchas Sí, pero cosas. es que la no- crítica siempre duele, ¿eh? O sea, al final Sí, hace sí. mucho más daño una crítica Que 100 buenos. Pero creo claro. que duele cuando tiene algo de verdad o cuando toca algo que, por ejemplo, si tú no estás haciéndolo lo mejor posible en esto y te tocan esa tecla, te va a doler más que si es una crítica vacía, que te están diciendo esto no me gusta, pum, pues muy bien. Yo creo que la crítica duele cuando hay algo de verdad. O sea, cuando tiene un porqué. Uf, Aunque a mí no- en mi caso me duelen, vamos, yo Todas. recuerdo el Sí. principio de Grosso, cuando es que abríamos tienes los que locales, crítica, te llegaba en el email, que si lo Ya. tuviéramos ahora no estaríamos locos, porque estaría como ping, Ya. ping, ping, ping constantemente, y hay que aprender también a hacer una media, ponderar. Sí. Total. y Pero por eso te digo si que no si te de vuelves repente hay loco. una cosa que se repite mucho, decir, uy, a una Bueno, alarmita. lógicamente. Pero que, Y es que más, tenemos herramientas para identificar ¿ves? los errores, los retos, las Ya. mejoras, Y el problema se es que aplican. en hostelería, con lo de Google My Business, toda crítica hace daño a la media. Sí, Y claro, aunque sí. sea totalmente banal, aunque sea un capricho de alguien. porque ¿cómo funciona eso, Coque? Para Bueno, quien pues no una lo media, sepa, Hugo sabe más de esto, pero es una media, ¿no? Ponderada de todas las críticas y al final pues tú acabas... Yo es verdad que me voy fuera de España y no voy a un restaurante que tenga menos de 4 estrellas de Google My Business, pero al final te da una seguridad de alguna manera y cuantas Claro. más críticas tenga, mejor. Lo que no Pues puedes te hace hacer es daño. ver el histórico. Entonces, claro, el problema en un local como Hermosilla, que lleva 8 años, tiene el histórico de los 8 años. No puedes excluir de esos 7 primeros años y ver un poco cuál es la media ya. O sea, como actual. influencer te dicen algo que es una gilipollez y dices, Ahí se yo estoy queda por ahí en encima el de medio. esto, me Ya. da igual, pero a un restaurante le hacen daño. Sí, y que luego la gente es muy... tiene, o sea, yo lo veo, ¿no? En la marca en la que trabajo, que a lo mejor todo ha ido perfecto, pero, no sé, el repartidor ha sido borde. Entonces ponen una estrella, pero en la descripción es todo perfecto, pero el repartidor ha sido borde. Y esa estrella es lo que decís, es lo que te chafa la media. Bueno, pero ya tienes un objetivo para saber que tu Sí. servicio logístico, Sí, pues sí, tienes sí, que intentar Total, ver cómo acompañar al Total. repartidor para que sea más simpático. claro, pero que yo creo que con las estrellas de Google hay que ser más objetivos. Sí, sobre todo Y- ponernos muchísimas estrellas, Sí. muchas No, estrellas. que la gracias. gente cuando tenga una mala experiencia no lo hagan caliente, tío. En Sí. plan, sopésalo. O sea, que y al entienda día todo lo siguiente que hay sigues detrás. Podría pensando que preguntar es una Google. mierda, sé más Podría preguntar. ¿Has reflexivo. contado hasta 10? Respira. Tío, que- ¿Enviar sí o
No, pero que la gente sepa el daño que hace y que sea más reflexivo, porque a lo mejor pasado un rato que tú también estás de mala leche o te has enfadado con tu mujer o con tu marido, a lo mejor el rato se te ha pasado. Y Sí, ya, sí. escupiendo la crítica, Me chicos, encanta que relájate. haya un test Hay que psicológico aplicar eso antes. a todos los niveles de la vida. Vamos a no solo aplicar las eso, por favor, críticas. a todos los niveles de la Sí, vida. Y yo me estoy efectivamente. asando. Entre... Em, Con el foco que tenemos aquí lo estoy pasando Yo fatal. quiero traer a la mesa un tema que de una campaña que hicisteis hace unos meses que me encantó. O sea, creo que es un vídeo que he visto varias veces. De hecho, ayer lo volví a ver y se me volvían a poner los pelos de punta. Y es la 51 de Grosso, ¿no? Que apadrinasteis, o sea, habéis apadrinado a una pizzería de Paiporta que tras la Dana se destrozó, o sea, se quedó sin nada. Y me gustaría que nos contaseis un poco más sobre esto, porque no me voy a enrollar en la pregunta, pero sí quiero traer a la mesa dos temas. Por un lado, me gustó mucho cómo enfocasteis la campaña a algo que creo que a todas las marcas a día de hoy nos pasa, que es que haría Vicio, que haría no sé quién, con qué influencer contamos, quiero que sea viral, 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 viral. Y por otro lado, o sea, no sé, me pareció una idea que dentro de unas semanas en las que estuvimos todos como locos de cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar, no sé, os plantasteis ahí a ayudar desde la zona cero y a alguien que, no sé, me pareció increíble. Entonces quiero que nos Y un contéis poco como en vosotros. silencio, que también me gustó, Sí. ¿eh? O sea, yo creo Sí. que va un poco en nuestra identidad desde... Mucha gente se colgaba desde que- medallitas y como que lo hacía todo demasiado de cara a la Y es galería. difícil hacerlo sin parecer que te estás jugando Total. una medallita, ¿no? No, pues no, Sí, no lo mira, hay pareció. un caso, por ejemplo, que nunca o casi nunca hablamos de él, que es una ONG de una amiga nuestra, que empezamos a colaborar con ella, ¿qué año? ¿En el 2017 o en No, el no, 2018? en el mes 1. Bueno, desde el principio. Y colaboramos con ellos. Es una ONG que se llama Flores de Quisqueya, por si le queréis Ujú, echar es un verdad, sí, vistazo. Sí. De Romy, que no sé si la conocéis, una tía encantadora, súper comprometida. Y nosotros hemos seguido estando súper comprometidos con el proyecto. Y es más, yo creo que es un proyecto que está casi depende de nuestra aportación, de nuestra financiación. Y tampoco le queremos sacar demasiado partido. O sea, es algo que consideramos que es parte de nuestra responsabilidad como actor social, como empresa. Y en paralelo, pues también hicimos en la pandemia un movimiento que llamamos Food for Heroes para unir a nuestro sector y enviar comida a los médicos, que la verdad que fue un aprendizaje tremendo. Y en paralelo, pues bueno, pensando en qué hacemos, campaña de Navidad y demás, pues se nos ocurrió esta manera de poder ayudar que de alguna forma es ayudar a un compañero que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, cuando hablábamos un poco antes de la comunidad de la pizza, que además es algo que hablamos mucho con otros players internacionales y nos ayudamos mucho entre unos y otros, y de repente viene un tío de Italia a ver cómo hacemos el proceso de no sé qué, y nosotros vamos a Londres a ver a uno, y esa parte de la comunidad de la pizza pues la trabajamos mucho, y lo trabajamos mucho de la mano de 50 Top Pizza, que es el ranking es el mayor ranking de pizzerías a nivel mundial. Pues se nos ocurrió ayudar a esta pizzería, al FOD, que pues bueno, nos encontramos con alguien que podía haber sido nosotros. Es más, nosotros también nos vimos afectados y bueno, pues ha sido un proyecto, la verdad, que muy bonito, en el que además hemos decidido como tampoco queríamos como hacer demasiado ruido, ¿no? Entonces, Eso te digo. básicamente hicimos una campaña en la que hemos conseguido ayudar a esta persona a volver a reflotar y poder abrir su negocio, que lo abrió la semana pasada. Qué Ah, bien. qué bien. Qué Os iba a alegría. preguntar que si ya Sí, está ya abierto. está, ya está abierto. Me encanta. Yo de verdad que yo creo que, de hecho, no sé si yo te lo mandé, pero ya lo habías visto y dije, wow. A O ver, sea, si me quien- encantó además la mezcla de los conceptos, ¿eh? Porque yo que trabajo desde marca, esa parte de que me gustó mucho de qué harían estos, qué harían estos. Desde aquí, Rocío, es importante que el equipo de marketing, que al final una de las cosas buenas de crecer, tener 50 puntos de venta, es que Hugo y yo ya poquito hacemos, ¿no? De alguna manera, gracias a Dios. Y poco peso tenemos en la toma de decisiones y en las campañas. En este caso, Hugo, que estaba más metido en marketing. Yo entiendo que él sigue muy pendiente a su visto bueno, pero a mí no me consulta nadie, gracias a Dios. Pero es de alguna Si nos manera, tuvieran pues, que consultar todo, estaríamos así. de alguna Ya. manera, el equipo de marketing que se sigue viendo que está Pues a la oye, altura y que lo hacen enhorabuena, muy porque bien, fue tanto la brutal. forma de comunicar como la forma de ejecutarlo, ¿no? Sí, además la y es un ejecución lujo buenísima. contar con ellos, sí. Me pareció espectacular. Sí, y si quería traerlo a conocéis la un mesa. poco a Rocío, que hablo de mi audiencia, de nuestra audiencia, y Rocío es muy fan de todo. Sí. Entonces, cuando pasó esto que ya estábamos en conversación, mira lo que ha hecho Grosso, ¿has visto? Que viene. Mira lo que se le decía a todo el mundo yo. Sí. No, es que de Es verdad. súper fan de todo lo que le gusta, ella es súper fan. O sea, creo sí. que hay contenidos. Estábamos en una época además en la Sí. que Sí, como Fue muy saturado y... fue, yo creo que fueron un par de meses, sobre todo el primer mes para todo el mundo,
bueno, sobre todo para todos los que lo sufrieron allí, pero además fue todo como que todo el mundo quería actuar, pero no sabías cómo Nadie lo actuar. hacía bien, todo estaba mal, ¿no? Y entonces o sea, no sé, ya os digo que creo que es una campaña que a cualquiera que la viese fue como que de verdad impactó, y creo que además dice, o sea, hay un mensaje detrás muy claro de a veces te das demasiadas vueltas de... Es que eso es lo que pasa, que era de verdad. O sea, Claro, realmente queríamos efectivamente. ayudar a alguien. Ujú. Y luego lo contamos, pero lo importante era ayudar a Pero alguien. es que, Hugo, es tan importante el storytelling y cómo cuentas las cosas. Sí, no, también. Porque puede no es nada parecer lo que fácil, ¿eh? decíais. No es fácil. Sí, no Puede- es puede nada La parecer fácil. lo que ejecución de decíais, esa no te quites campaña, de esa mérito pieza en porque no es concreto, nada fácil. estuvo fenomenal. Sí, porque Sí. puede parecer eso que decíais de ponerte una medallita, y yo No, creo es que esas 3 semanas si ayudabas te criticaban por Sí, ayudar. sí, sí. Sí, eso Si que no he dicho, ayudabas, por no total. ayudar. Si hacías una campaña tal, entonces es complicado, es verdad Y luego que... hay un reto también importante que es que a mí me gusta decirlo mucho, ¿no? Que en grosso todas las campañas y el marketing tiene un presupuesto ínfimo y llevamos muchos años con todo el equipo trabajando para seguir haciendo ruido poquito a poco con presupuestos muy pequeñitos. Y si te pones a analizar un poco todas las campañas que hemos ido haciendo en nuestro histórico, las campañas que se siguen haciendo hoy, se hacen con el móvil. Sí. Pero ¿y eso por qué? Bueno, ¿Por qué pues tenéis esa porque, política? pues porque realmente, o sea, yo creo que la clave está en el concepto y en conectar con tu consumidor, no en la facción de la película y en hacerla con una producción tremenda. Ahora, lógicamente hay cosas y piezas que sí que necesitan un poquito más de producción, pero al final Lo tienes que quieres estar... más real. Sí, porque realmente tú tienes, o sea, como marca estás en conversación constante con tu público, igual que tú estás en tus redes en conversación constante con tu público, ¿no? Y tienes que seguir manteniéndolo Sí, pero es vivo con una interesante marca que es un digas poco el esto mismo porque punto, ¿no? mucha gente piensa que se necesita mucho presupuesto en marketing, Yo creo, quizás, ¿me yo creo que entiendes? también depende del Presupuesto en momento creatividad. diría yo. Sí, pero que el concepto es diferente. No, O sea, una cosa es meterle mucha pasta a la elaboración de algo y otra cosa es en la idea creativa que hay detrás. Que muchas veces lo que triunfa es la idea creativa que hay detrás. Y luego ya, y el cómo lo obviamente, cuentas. cuentes Y bien. Sí, lo del storytelling, perdón, ¿qué ibas a decir? No, que decía que también depende del momento de la marca. El momento de madurez Sí. en el que estamos no es el mismo del de otras marcas que han lanzado su producto hace 2 años y que necesitan un empujoncito para que la gente les conozca, ¿no? Ya. Como dice Hugo, estamos en conversación diaria con nuestros clientes, con nuestra gente, y quizás ya no necesitamos comunicar de esa manera, ¿no? Quizás ahora, pues es verdad que desde dirección el presupuesto nos lo van limitando cada vez más y hay que Claro. bueno, pues, reinventarse un poquito, pero efectivamente el momento quizás tampoco implica que la inversión esté a esa altura, ¿no? Claro. Sí, pero creo que no sé qué es más difícil, si para el equipo de marketing, si que la inversión sea bajita o la exigencia y creatividad que hay hoy en día. Joder, pero a ver, con buen presu también te ayuda a la creatividad, ¿no? Yo te digo, oye, pues es que vamos a hacer el primer lanzamiento de pizza napolitana al espacio, tío, y pillamos un cohete de estos de Elon Totalmente. Musk, lo tiramos y... Sí, Ya, pero es muy se te Claro, tiene con que pasta ocurrir. hace Hay ruido. veces, se sí, te pero tiene hay que- o veces sea, que las buenas ideas no se materializan si no tienes mucha pasta, ¿no? Claro, lo complicado es No hacer sé. buenas ideas y ejecutarlas con Claro. cero pasta. Claro, pero creo, Sí, ¿no crees totalmente. que hoy en día hay, o sea, Sí, es un hay montón de marcas que han recursos. puesto el nivel súper alto Sí, y yo sí. creo que nos obsesionamos todos de qué harían? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Yo lógicamente. creo que cada vez es más difícil, pero por la sobreinformación que hay y hay demasiado contenido. Entonces, cada vez es más difícil llegar al consumidor y que digan, Sí, la joder, qué saturación guay de esto. contenido que hay, efectivamente, cada vez es más difícil dar un poco el golpe sobre la mesa. Claro. Pero luego hay que ver en qué se traduce eso, ¿no? Por mucha inversión que haya, No, total. si la conversión es nula y realmente el cliente no acaba en tu restaurante, pues estás perdido, ¿no? Entonces hay que encontrar el equilibrio y... Y luego hemos tenido la gran suerte de haber vivido un poco esa época de crecimiento en orgánico en las plataformas. Sí. O sea, hoy en día es jodidísimo, pero cuando nosotros empezamos, ojalá hubiéramos empezado 3 añitos antes, porque ahí sí que crecías, que era impresionante, ¿no? Pero al principio pues hemos crecido de una manera orgánica y hoy en día pues en redes sociales pues tienes que trabajártelo mucho mejor, tienes que tener una estrategia de contenido mucho más marcada y tienes que invertir dentro de las propias plataformas para poder seguir creciendo, ¿no? Sí, y que lo hagas todo con un sentido, porque al final puedes invertir mucho que, bueno, que o sea, que todo tenga una coherencia, que se cuente todo bien, Sí. que todo con un poco compase. Pero bueno, tú querías preguntar algo, ¿no, Gordi, del guión? Es que ¿Eh? tengo como mazo de preguntas que me No, surgen. tira. Hazla tú. Hazlo de memoria. ¿Quieres que vaya? La- Es que como me he saltado antes del guión, he hecho la pregunta Venga. que me tocaba. Sí, luego digo yo. No, Sí, sí. no, yo quería simplemente preguntaros, porque hace poco estuvo también una persona aquí que nos habló de la importancia de elegir bien a tus socios. Y yo quiero sacar este tema a la mesa. ¿Cuánto de importante es asociarte bien? A ver, lógicamente es importante, pero si no nos hubiéramos asociado, lo primero es que no estaríamos aquí. Porque Grosso está donde está, en gran medida porque decidimos tirarnos a la piscina
Coque y yo, ya hace 8 años. Y luego, pues lógicamente, evolucionas, tienes visiones diferentes, pero al final el tener visiones diferentes también es enriquecedor, ¿no? Y el aprender a llevarlo y demás. Entonces, lógicamente, yo siempre le digo a Coque que estoy súper agradecido porque hemos tenido nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos, hemos reído, hemos llorado, pero hemos llegado donde hemos llegado porque nos hemos juntado y porque hemos atravesado todo este camino, y si no lo hubiéramos atravesado, pues no estaríamos donde estamos. Entonces, pues lógicamente es importante, pero también es importante el recorrer el camino, ¿no? Y llegar. ¿Y siempre habéis tenido claro la posición, o sea, no posición económica, entendedme, o de quién está por encima del otro, no, las funciones de cada uno, que esto es algo que muchas veces en el camino entorpece? Sí, total. No, como decía Hugo, o sea, yo creo que desde el principio tuvimos muy claro lo que podía aportar uno al otro. Yo creo que somos perfectamente complementarios y el éxito de Grosso se basa en eso, ¿no? En las renuncias que hemos hecho cada uno para estar donde estamos y para que el concepto, cada uno pueda aportar lo suyo, que para eso somos socios. Y sí que es verdad que, bueno, al principio pues te lías un poco más, todo el mundo quiere hacer de todo, yo creo que soy mejor aquí, tú allá, pero conversaciones y un poquito de comunicación. Siempre ha habido un punto bastante divertido, ahora que veo el neón, porque siempre ha habido un poco un espacio en gris que era Coque con su departamento de expansión hacia el desarrollo de los locales, y luego había una parte como de marca, que era la implementación de la marca, ¿no? Entonces, pues al final no estaba como súper definido. Entonces, pues bueno, que si el mensaje que tienes que poner en la pared, que si el neón, que si tal. Entonces siempre había ahí, pues no, yo pondría esta frase en italiano, ¿no? Pues yo creo que esto no, porque además esto es más de marca, ¿no? Pero es que esto tiene el punto de expansión. Pues pero tío, bueno, yo creo día a día. que justo el tiempo te va poniendo en tu sitio y al final acabas encontrando tu espacio como pareja profesional que somos. Es como todo en la vida, a nivel personal te pasa exactamente lo mismo, pero sí que como consejo a la gente que está empezando y va a emprender con un socio, yo creo que es algo que hicimos muy bien, quizá por la experiencia que yo traía y la de Hugo en otras empresas, es dejar todo muy bien atado a nivel legal. O sea, eso es fundamental y te evita de problemas porque cada uno somos... ¿Tenéis pacto de socios y tal o no? Estamos en ello. Es que vamos, firmarlo ya. Llevamos Oye, 1 año y medio, pero todavía se nos está haciendo bola. Es fundamental, de verdad, porque te aterrizar evita, todo. te No, evita ya líos. tiene que ser ya. Sí, ya Sí, lo no, tenemos, estamos en ello. Es que además ¿sabes lo que pasa? Que si no está en un papel, Total. luego dices, no, porque yo... No, pero es que da igual lo que No, no, pienses total. hoy, no puedes ver el problema Exacto. y las cosas de ayer con los ojos de hoy. A mí Entonces, mi padre todo muy claro. toda la vida no, cuando empezó el podcast y demás, porque no había emprendido Toda yo la antes, vida. toda la vida, siempre me ha dicho, tiene que estar firmado cómo va a terminar esto. O sea, todo lo bueno, pues ponlo, pero tiene que estar en un papel No, y cómo va nos a llevamos acabar fenomenal, esto. ya, por eso mismo. Como os lleváis Por fenomenal, eso firmar pero todo por eso ahora, os es que es lo preguntaba. mejor. A ver, también es verdad que mucha gente creo que cae en el error de dejar pasar las cosas y no hablarlas. Creo que comunicarte es muy difícil, sobre todo cuando hay tensiones, hay épocas que no son tan fáciles. Roy y yo tenemos una cosa muy buena, que es que nos decimos todo. Espero que siga siendo así, pero bueno, que yo os lo decía claro, porque después de los vinitos luego os decís todo lo que... Lo soltamos mucha todo. gente tiene, mucha gente su proyecto fracasa por problemas con los socios. Claro. Claro. O sea, quizás el producto no es tan malo. O No tener definido el rol de cada uno o hasta dónde llega cada uno. Sí, es que esto yo lo he visto mucho. Tú tenías que estar aquí, pero tú estás aquí. Y que el tiempo, el poder, el éxito cambian las personas, que Sí. es normal también. Y Mm. cuando tú veías las cosas de una manera, ahora las ves de otra. Entonces, si está Total. en un papelito, pues dices, bueno, una discusión que me evito. Ya está. Sí. No, Me tener... hubiera gustado que fuera de otra manera, pero así está. Y luego de tener- buscar gente que te complemente, que es importante, Sí, ¿eh? Porque sí, muchas sí. veces que piensas que puedes con todo y que todo lo haces bien, no. Te vas dando cuenta de que cada vez haces, vamos, yo me voy dando cuenta que cada vez pues tienes gente, lo que hablábamos antes, ¿no? Que te complementa, que hace las cosas mucho mejor. Y como decía Coque, es que nos juntamos dos locos, porque en el fondo somos como dos locos emprendedores que tenemos nuestro objetivo, era como pa, y en paralelo nos hemos estado complementando muy bien porque pues éramos dos personas también muy diferentes y con cualidades también muy diferentes. Y Sí. ese complemento es importantísimo. Sí, y entender también que hay veces que yo creo que hay gente con la que puedes ser muy amigo pero no podrías trabajar y viceversa, ¿eh? Hay gente con la que a lo mejor en el trabajo te complementas muy bien, pero hasta aquí y punto. Pero sí, es importantísimo el pacto de socios y lo tenemos. Lo tenemos. Sobre todo tener conversaciones A ver, ¿Quién ¿en se qué lo debe a acaba? quién? ¿Quién se lo ¿Sabéis? debe a quién? A ver en qué No, acaba no, esto. no, No, la verdad ¿sabéis es que además está qué me en pasa? el tejado de las dos. Sí, no, que además que creo que es súper importante porque lo del pacto de socios, porque muchas veces en el camino a veces escuchas, la gente te come la oreja, este hace, este no hace. No es porque no estoy hablando de mí, no te vayas, no, pero eso es un mensaje subliminal. No. Pero que creo que es muy importante también el trabajo que no se ve tanto, ¿no? Y darle importancia también a la gente que está ahí, que lo hace posible. Entonces, no, yo lo digo porque es que conozco a tanta gente que no le ha ido bien por problemas personales que dices, qué pena, ¿no? ¿Sabes? En plan, al final... Total.
es una pena que no hay ese adelante, pero bueno. Sí, y que luego encima pierdes, o sea, no solo pierdes el trabajo, sino una amistad también. Pero bueno, yo quiero preguntaros sobre, sé que tú, Hugo, has dicho en alguna ocasión que no te consideras empresario, te consideras emprendedor. Y me gusta mucho de una entrevista que diste, ahora no me acuerdo en dónde, porque como sabéis me he escuchado muchas, pero dijiste que la realidad del emprendedor, o sea, que ser emprendedor no es me tomo un café de especialidad e ir en bici fixie, que por cierto no sé qué significa eso. Sí, las bicis estas de Nueva York sin marchas. Ah, vale, no lo sabía. Es que Hugo es del mundo, ¿no? Pero quiero que nos, o sea, hablar sobre esto de qué significa ser emprendedor para vosotros y por qué no empresario. Bueno, yo en particular no me considero empresario porque me faltan muchas cualidades para poder serlo y hay una gran parte de ser empresario que implica pues ser muy organizado, la gestión de las personas. Cada vez tengo menos paciencia con la edad y es que no es lo mío. Entonces, como realmente lo que me gusta es crear propuestas de valor, identidades, conectar con los públicos y yo al final yo vengo del mundo de la publicidad, monté mi agencia con mi mujer, he estudiado publicidad y marketing y soy un tío como muy brandero, ¿no? Entonces es que lo que se me da bien es esto y es lo que aporto en los proyectos en los que participo realmente. Pero eso es mi... No, sí, claro. Lógicamente, mi perspectiva. Claro, Creo que somos un perfil un poco diferente. Y es verdad que nunca me he visto en el mercado laboral como alguien más. Cuando salí de la universidad no quería hacer lo que todo el mundo hacía, lo que hacían mis amigos, auditar, luego ser un consultor. Me he visto más libre en ese sentido, pero luego soy una persona bastante ordenada y que no solo me gusta crear, sino mejorar. Entonces hay una parte de empresario que sí que creo que se me da bien y que puedo mejorar los proyectos, no solo crearlos, ¿no? Sí que me gusta crear porque sí que tengo ese alma emprendedora como Hugo, pero creo que en mi caso es un punto intermedio. Hugo es más libre en eso y es más creativo, como buen marketingiano que es. Y más desordenado. Pero bueno, lo bueno es que somos conscientes cada uno de cómo somos, ¿no? Mira, también es guay. Sí, porque cada uno aporta Claro. su granito y me gusta mucho lo de que ser emprendedor no es... Pero vamos, lo del café de especialidad me encanta. Que eres empresario también. A ver, que también hay que tomar tu cafecito, Total. buen café, Sí. montar en bici y tal. Claro. No, pero que al final un poco es el Sí, postureo del emprendedor, es lo que digo yo. Entiendo el concepto perfectamente. Coño, que hay que sufrir también. Sí. y ¿Y alguna currar. vez en todos estos años habéis dicho hasta aquí o no? ¿Nunca os ha pasado que os hayáis sobrepasado? Muchas. A ver, yo creo que hemos ido evolucionando y como os decía Coque, o sea, realmente ya no estamos tan en el día a día y no estamos en el día a día y hemos ido profesionalizando la gestión y la gobernanza corporativa y tal. O sea, al final tenemos que entender que tenemos una compañía en la que somos más... ¿Cuántos empleados somos ya en concreto? Como más de 750, 800. Madre mía. Y que llevamos mucho trabajo por detrás, entonces es que lo que somos hoy no tiene nada que ver con lo que hemos sido y con lo que fuimos, entonces nos vamos adaptando y bueno, efectivamente hemos ido dando un paso al lado porque, vamos, yo en mi caso ha habido un momento en el que es que ya era como que casi me superaba, ¿no? Ya es que he ofrecido todo lo que tenía a grosso y realmente es que ya no tengo más que aportar que poder ayudar a los grandes profesionales que han ido llegando y poco a poco, pues bueno, verlo un poco desde la barrera también. ¿Quieres aportar algo más? Correcto. No, que... Idem todo. que me parece fenomenal lo que dice Hugo, estoy totalmente de acuerdo y que una clara muestra de que ya no estamos en el día a día es que tú vas a un restaurante, voy yo, y no me reconoce absolutamente nadie. ¿En serio? Nadie. Qué fuerte Bueno, excepto eso. algún trabajador que está desde hace años que le conozco y demás, pero vamos, nadie. Y eso te juro que me gusta. Ah, sí. Porque ¿Pero algo no hemos hacéis hecho team bien. buildings y esas cosas? Hacemos uno al año. Pero claro, Ya. es que los chavales van ahí a darlo todo Nada, y o sea, lo que les importa es ser quién eres. Tampoco somos Ya. figuritas y los cofundadores todo el día dando discursos y tal. Dejamos a Bruno Vamos hacer ahí, nos lo que damos tiene que cervezas hacer. y listo. Ya a disfrutar. Es que además esos team Hombre, ese día buildings es para son- disfrutar, además. Sí, que aunque vayas, o sea, yo ahora porque estoy en una empresa pequeñita, pero cuando iba en su momento en L'Oréal, pues claro, ahí veías a gente que no habías visto en No, tu pero vida. esto quiero saberlo. ¿Vais mucho a vuestros restaurantes o a vuestras cosas? Yo ayer fue mi cumple, gracias por Ay, felicitarme. ¡felicidades! Estuve con las niñas, sí. Sí, voy pues una vez, no mucho, 2 veces al mes aproximadamente. Bueno, Sí, y luego pido en casa todos los viernes con las niñas. Mejor que no te reconozcan, porque qué nervios también para ellos. Sí, ¿No? pero yo creo que es súper positivo el despersonalizar los conceptos. Un restaurante, pero ¿qué pintamos Hugo y yo ahí como si fuéramos No, y que además viene bien para ver qué está emperadores? Es que da pasando, igual. de verdad. Sí, Bueno. sí, no, claro, para vosotros os viene muy bien, pero yo creo que Que es no te mejor para reconozcan, ellos. porque antes llegabas y claro, era como, entonces el que estaba viendo el móvil pues dejaba de ver el móvil y se ponía a currar, Pues ¿sabes? sí que es verdad que hay un momento ahí que yo que soy un poco que empiezan esquizofrénico. como-
que veo un foco fundido y digo, por favor, arregla eso, que el tío debe pensar, pero este yonki, ¿quién es? Que viene aquí Y me habla del foco. A dar y órdenes. que me ¿No dice te que encienda presentas foco. antes de decirle que arregle el foco? Le digo, trabajo con vosotros. El otro día estuve en Barcelona el miércoles pasado y hacía tiempo que no iba a un local, lo vi un poquito, podía estar mejor. Y dije, chicos, hay que tener esto un poquito más ordenado. Y se me queda el tío así como diciendo, pero tú quién eres, chaval. El No, loco no, del y es que orden. trabajo... Y me dice, ¿en qué departamento trabajas? Y yo, ¡Qué susto! y yo le dije, no, en expansión y tal. Ah, sí. O sea, no le llegaste a decirle... No, tampoco. Es que Ya, tampoco ya, es ya. expansión, Total. ya está el tío, joder, le estás diciendo una verdad, está el foco fundido. No pasa nada. Sí. A ver, Me hay una cosa que encanta. es que los dos vamos a un local y como llevamos desde el principio es que tenemos unos ojos que nadie va a tener. Claro. Sí, muy Y críticos. ves 300.000 cosas que te vuelven... A mí personalmente no me gustaría grosso, porque me No, vuelvo me pasa loco fatal. No disfrutas constantemente. tanto, ¿no? Me pasa disfruto. fatal. El otro día vinieron unos amigos también de fuera de España, tal cual, con los niños y tal, y es que Eso, estoy perdón, como eso que no puedo estar decía mucho en la David cena. David Muñoz en su documental, que al final no disfruta porque es tan exigente Claro, que le eso pone es un nervioso horror, todo. Es un horror. Cualquier tontería, o sea, una Ujú. puñetera bombilla fundida te puede jorobar una cena. Claro. Imagínate si una bombilla te la joroba la cantidad de cosas que ves, ¿no? Totalmente. ¿Y vais y pagáis? ¿En grosso? Tenemos un descuento, pero pagamos. Ah, Me vale. encanta. Descuento Yo voy de- los domingos con los niños, Ah, sí, todos. casi todos los domingos. Pero suelo ir y me las llevo a casa. Ah, vale. Pero mis enanos no se lo pierden ni un domingo, es impresionante. Está buenísimo. Oye, chicos, y hablando de Barcelona y todos los locales que ya tenéis, ¿os queda alguna ciudad donde os apetecería o algún país? Uf, países muchos. Yo creo que el gran reto, antes hablabas de qué cosas se puede mejorar, que no te hemos contestado. Más que mejorar, yo creo que el gran reto nuestro es la internacionalización del concepto y sí, por supuesto, Hugo y yo desde el primer día nos vemos en Londres, en París, incluso en Nueva York, ¿no? En Nápoles no, porque ahí Bueno, entraríamos en Nápoles sería el gran reto. en territorio comanche, nos van a acuchillar. Pero sí, es el grandísimo reto. Y en España sí que es verdad que hay un par de ciudades que son talón de Aquiles, que por diversas circunstancias no hemos entrado, que son Málaga principalmente, que hay una moratoria en el centro, cuesta mucho entrar y realmente es que no merece la pena pagar esos alquileres ni esos traspasos. Pero sí que creemos que hay 2-3 ciudades que a día de hoy podríamos funcionar muy bien pero tampoco somos tontos y no queremos tirar la casa por la ventana, Y ¿no? que Alicante, llegaremos, Málaga llegaremos. y las islas. O sea, este año estamos como un poco más en un periodo como de consolidación. Hemos abierto mucho, muy rápido durante los últimos años y este es un poco el año de pues que el equipo está trabajando en tenerlo todo súper estandarizado, porque claro, el reto de esto es hacer un producto artesanal y una misma experiencia en 25 ciudades diferentes. Es Sí, eso un que hablábamos reto- antes, que es muy complejo. Sí, lo es. Es que es una barbaridad, ¿eh? Sí, pero por el target al que vamos, al que vamos dirigidos, creo que es momento de dar un paso al frente y salir. Ir a Lisboa, aquellos días que pasábamos en Lisboa, Hugo y yo, viendo locales hace 4 o 5 años, que ya nos enamoraba la ciudad y veíamos el concepto ahí, ir a París, ir a Londres. Creemos que puede funcionar y estamos... Oye, pues muchos ella en la éxitos, cabeza. chicos, Ya, muchas ojalá. gracias. Chile, que nos Chile. escuchan. Vayamos a Chile. Oye, pues os vamos a hacer las preguntas. Tenemos nosotras 2 preguntas clásicas, las llamamos. Espera, un te poco faltaba como una pregunta broncano. aquí, que si la quieres hacer tú. Ah, es que igual os parece un poco rara, pero es de estas cosas que yo, ¿sabes? Claro, de le dan escuchar curiosidad. entrevistas y tal, pues me dan No querías dejarla curiosidad. pasar, ¿eh? No. Como esta. Sí, no, es una ahora- tontería, pero sí que Rocío luego dice, ay, no le he preguntado esto que ella quiere saberlo, yo qué sé. Oh, No Realmente sé. viene de haberlo escuchado en una entrevista, ¿no? Que son cosas que nunca piensas porque como no estás en el sector de la restauración no lo piensas. Y es ¿qué es más importante en un restaurante? ¿Estar todos los sábados llenos o entre semana, un miércoles en la hora de la comida estar lleno? Hombre, yo creo que lo que te da el euro es eso último que has dicho. O sea, lo que te hace vivir del restaurante es estar un miércoles con gente. Como un sábado no estés lleno, estás absolutamente perdido. O sea, se da por hecho que el fin de semana tienes que estar bien de gente, si no, es insostenible. Pero no se vive de tener el restaurante solamente lleno los fines de semana. Sí, por Es eso. más, cuando íbamos a ver ciudades y demás, siempre intentábamos ir como los martes por la noche, que es como peor turno de la semana, para ver cómo está aquello. Claro. Es que esto me parece un tema porque Madrid tiene mucha vida, pero no todas las ciudades un lunes o un martes Ya, tienen es la vida complicado. que hay en Madrid. Yo el otro día intenté salir a cenar con mi marido, creo que era un martes, os juro que no conseguía la mesa, ¿eh? ¿En Y yo, Madrid? en Madrid. Sí, es que Madrid... A ver, es verdad que 7 restaurantes que me apetecían, pero bueno, que flipas, un martes. O sea, Y que los hábitos de consumo son otros. En Madrid Sí. ya desde hace 10, 15 años salimos cualquier día, nos da igual y demás, pero nuestros padres no salían nunca a cenar entre semana. O sea, Claro, es la total. realidad. Hemos cambiado la mentalidad. Fuera de Madrid sigue siendo muy diferente. Tengo amigos que viven en Sevilla que hasta el jueves no pisan la calle. Claro, Pero es una cuestión de mentalidad también, ¿eh? Y eso es complicado. sí.
Sí, a nivel Pero de me restauración, parecía pues, interesante porque muchas veces ves restaurantes siempre llenos los fines y te piensas, estos lo pero- petan, pero luego pasas entre semana y no tiene a nadie. Y cuando os lo escuché decir ayer en una entrevista, decía, joder, nunca ¿Dijimos lo lo había mismo pensado. que hemos dicho hoy o no? Dice, no, todo lo contrario. ¡Sos! ¿Te imaginas? No, era la respuesta ¿Sí? que esperaba. Sí, sí. ¿Os imagináis que un día os junten en un vídeo todas nuestras cosas y ninguna es Coincide. igual que la Pues anterior? seguro que habrá pasado, no pasa nada. Aquí estamos. Pero, y nada, dicho esto, las Ay, preguntas clásicas sí. que tenemos. Venga, voy a intentarlo, Ro. Venga, inténtalo. Yo, esta pregunta nadie la entiende. Nunca. A ver si vosotros la entendéis, ¿vale? Este podcast se llama Tómatelo con un vino, porque Ro y yo creemos que la vida es más llevadera con un par de copas de vino. Y sobre todo que todo lo ves de otra manera y no te preocupas tanto, no te agobias tanto. Entonces, ¿qué os habréis tomado con una copa de vino en un momento que quizás lo hayáis necesitado? Y ahora con perspectiva dices, oye, pues mira, tampoco era para tanto. Perdón, la pregunta es... Es que no te ¿Cómo entiendo era la pregunta. ¿Qué nos... Es Es que no ¿En qué entiendo. nos tomamos una copa de vino? ¿Tú lo has ¿Qué entendido? os habréis tomado? ¿Qué os habréis... Es que yo creo que la pregunta ha sido un poco rara. Has dicho, ¿qué os habéis ¿Son de aquí tomado tú o una qué? copa de vino en un momento que... No puedo. Si nos habríamos tomado... No, bueno. Está como que Nos súper estaba concentrado. vacilando, Yo no vacilando, tranquilidad. No sabía si la estabas vacilando o no. A Te ver, juro que pensaba que me estabas vacilando. No, da igual. a dilo ver. tú. La vida se ve mejor con una copita de vino. Total, eso lo he entendido. ¿Vale? Entonces, ¿qué del pasado os habéis tomado mal? Que hoy lo veis Claro, con es que si perspectiva ponéis y el os lo tomaríais mejor. O os habríais tomado una copita de vino y hubieseis dicho... Y hubierais ahogado penas y Chao. dicho. Vale, igual lo habéis pregunta, hecho. Hugo, tú eres mayor, contesta tú primero. Luego ya... No, yo creo que, a Ay, ver, qué calor. no una cosa en Ron. concreto, pero hay muchas veces que te enfadas por una tontería. Lo que hemos dicho antes de lo de los calentones con las críticas y Sí, tal, ¿no? sí. Que a mí me pasa mucho. Yo soy muy mecha caliente y entonces hay veces que me pongo a ladrar y a los 10, 15 minutos digo, pero soy gilipollas. Y a ver, sí que es verdad que poquito a poco voy como aprendiendo y entendiendo, ¿no? Y pues sí, muchas veces que he ladrado y que me tomaría una copita de vino, pero incluso yo mismo para dejar Relájate. de ladrar. Yo más que un momento puntual, yo creo que el vino es madurez, ¿no? O sea, de alguna manera te tomas las cosas como si tuvieras 10 años más. Te relajas, relativizas y pues más que un tema puntual, creo que hay cosas en la vida que si hubiera ido un poquito con un tonito diferente, pues me habría tomado diferente y habría evitado alguna bronca, habría evitado algún disgusto o pasarlo mal. No me Muy acuerdo de buenas. qué cosa, ¿eh? Y ya la última pregunta es ¿por qué brindaríais en este instante? Y vamos a brindar, y por cierto, que es que Vamos no a lo brindar hemos... con una pizza, que hemos traído unas pizzas. Claro, es que no las Se hemos me había puesto. Vamos a brindar olvidado. con unas pizzas que nos van a sentar además ya es hora ahora de comer. ¿Falta alguien vino? de lujo. ¿De qué son, chicos? ¿Sabéis? Son sorpresa. No tienes ni idea, Nos ¿no? encantan las sorpresas. Lo has delegado. No, hombre, no, claro. A Si ver. nosotros ya no hacemos nada. Oye, qué bonito. Buah, qué Ah, bonito. mira. ¿Me dejas Estas hacer una son foto? sin gluten, claro. Ay, Mary, a ti además te viene bien lo del sin gluten, que te lo pasas a veces por... Me lo paso todos los días de mi vida. Sí. Haz una fotillo. Esto es para cuando esto ¿Que salga. no deberías de tomar gluten o qué? Me sienta fatal. Sí. Me sienta fatal, Te como a inflama y mucha tal, ¿no? gente, pero me da igual. Bueno, pues en este caso hemos tenido en cuenta esta restricción. gracias, De Hugo. nada. ¿Cada cuánto cambiáis de carta? Pues es como un cambio estacional aproximadamente. Ah, vale. Entonces se cambia una, dos referencias, algún entrante, y también es como pues, para mantener un poco la oferta viva, sexy, poder contar cositas nuevas en torno a las nuevas recetas, ven a probarlas. O sea que a veces algunas vuelven. Sí, ¿no? Y sobre todo que tienes muchas limitaciones con los ingredientes que puedes Ya, meter por estación. en línea y tal, ¿no? Y por todos los objetivos que tienes y porque, claro, parece súper fácil si yo ahora te digo, venga, vamos a innovar y vamos a hacer una recetita en casa esta noche, pues la haces, te vas a comprar y la haces, pero implementar un cambio de una receta en grosso son 50 locales, entonces es que a lo mejor empieza 2 meses y medio antes. Ya. Pues oye... Gracias, chicos, por pregunta venir y por final, vuestro pregunta tiempo. final. ¿Por qué brindaríais Ah, en sí, este es verdad. instante? Pues por Yo la pizza brindo- que nos vamos a tomar, ¿no? Y porque firméis un buen pacto de socios Muy pronto bien. y siga teniendo Me encanta éxito. mentalidad este- empresaria. Sí, total. O sea, voy a levantarme un poco porque me llego Muchas Muchas gracias. con el micro. Salud. Vamos Ay, a qué beber. bien. A ver, ¿quién prueba la pizza? Mm. ¿Quién se va a pringar? Yo la voy a probar, que tengo un hambre. De Además, verdad, tengo que decir que siempre llegamos a esta hora, yo en ayunas muerta de hambre y siempre acabamos como de mal humor, así que os agradezco mucho estas pizzas, porque Sí. hay veces que no nos da tiempo a comer. efectivamente. Así que nada, millón de gracias chicos de Nada, verdad por gracias a vuestro vosotras, tiempo, por de venir verdad. Gracias a aquí, porque vosotras. sé que no ha sido fácil cuadrar y que cada uno tiene su agenda, somos 4, no es fácil, así que millón de gracias. Nada, gracias, Nos ha gracias a vosotros. encantado. Gracias. Y otra vez, como en todos los episodios, gracias Dani por recordármelo. Se me ha vuelto a olvidar
decirlo al principio, pero que seguimos con el objetivo de los 100.000 suscriptores. Así que, por favor, en YouTube o en Spotify, donde queráis, vamos a por ello. Pero joder, qué presión, 100.000 casi tenéis. Tenemos No. el objetivo de 100.000. O sea, no. queremos solo en YouTube. O sea, es que Solo en YouTube. Es que 100.000 YouTube... en YouTube es una salvajada, ¿no? Sí, es que ¿Cuánto YouTube tenemos nos da ahora una mismo plaquita. en YouTube y en Spotify? Hoy, que hoy no es 5 de abril, hoy creo Hoy día que de grabación. Hoy día de grabación Estamos en el YouTube 2002. tenemos como 27.000 y en Spotify 40 y pico mil. Qué guay, enhorabuena. Entonces, es verdad que, En un oye, añito. también hay que crecer en Spotify, pero en YouTube no sé qué pasa, que a la gente le cuesta darle al botón y es gratis. Así que, por favor, Que suscribáis, por favor. que tenemos ese objetivo. Sí. Así que, nada, muchísimas gracias. Mucha suerte, muchas gracias. Gracias, Gracias a vosotros y chicos. enhorabuena. Vamos a Millón de gracias comernos por la las pizza. pizzas y por A la vuestro pizza. tiempo. Que esperemos que os haya gustado un montón y que nos vemos en el siguiente. Un besito. Chao.